Son las 7:39 de la mañana, estamos de vuelta con más de Buenos Días por BPI TV. Más de 100 organizaciones no gubernamentales de derechos humanos nacionales e internacionales, entre ellas Human Rights Watch, pidieron a la ONU renovar el mandato de su misión internacional al Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela. Esto para profundizar en este tema que ha generado tantas reacciones, tenemos como invitada a Martina Rápido Ragosino. Ella es asistente de investigación senior para las Américas de esta organización, Human Rights Watch. Bienvenida, gracias por su tiempo. Buenos días, Marjorie. Un gusto estar aquí con ustedes esta mañana. El gusto es nuestro. Ya para comenzar, pues, los expertos de la misión van a presentar este tercer informe durante la sesión 51 del Consejo de Derechos Humanos. Pero para poner un poco en contexto a la audiencia, me gustaría que nos comentara el porqué de la creación de esta misión especial independiente y cuáles son, sobre todo, la importancia en la reseña de los hechos donde se ha vulnerado los derechos humanos en Venezuela. Bueno, Marjorie, la misión fue creada en 2019 por decisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, casos de torturas, otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos en Venezuela a partir del 2014. Esto con miras a asegurar la plena rendición de cuentas, que a nivel nacional ha sido casi imposible, y también para garantizar justicia a las víctimas. La misión tiene una importancia fundamental, que es la de garantizar justamente esa justicia y esa rendición de cuentas que a nivel nacional no se alcanza por numerosos motivos, incluyendo la falta de independencia judicial. Sí, Martina, en el año 2020 esta misión concluyó que había motivos suficientes para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad, que las autoridades de ese alto nivel tenían también el conocimiento de los delitos y no tomaron las medidas pertinentes para impedirlos o reprimirlos. Cuando ustedes han expuesto los resultados de estos informes, ¿cuál ha sido la reacción que han conseguido internamente por parte de la administración de Nicolás Maduro y externamente a nivel de organizaciones internacionales de derechos humanos? Pues Marjorie, efectivamente ese primer informe tuvo una gran relevancia, porque el hecho de mencionar que hay evidencias para creer que se cometen graves crímenes internacionales, como los crímenes de lesa humanidad, que además entre esos podemos encontrar asesinatos, encarcelamientos, privaciones de la libertad arbitrarias. Todo esto generó una gran respuesta a nivel internacional. Las organizaciones que trabajan sobre Venezuela, las organizaciones también de familiares de víctimas, acogieron con mucho beneplácito este informe. ¿Por qué? Porque finalmente se estaba llamando a lo que estaba ocurriendo en Venezuela crímenes de lesa humanidad. Y esto se acompaña después, en noviembre del año pasado, con la decisión de la Corte Penal Internacional de seguir una investigación siempre por presuntos crímenes de lesa humanidad que ocurren en Venezuela. Obviamente, de parte de la administración de Maduro, de las autoridades venezolanas, siempre ha habido un rechazo a la calificación de lo que ocurre en Venezuela como crímenes de lesa humanidad. Y más bien siempre han intentado frenar esfuerzos internacionales para esta rendición de cuentas. Y hacen una aparente cooperación con los mecanismos internacionales para evitar que este escrutinio internacional siga poniendo frente a los ojos de todos lo que está ocurriendo en el país. ¿Cuáles han sido esos hallazgos trascendentales que ustedes han expuesto en estos dos informes y cómo ha sido el trabajo con los familiares de las víctimas para recaudar toda esa información? Bueno, los informes de la misión, el primero, como bien mencionabas tú al inicio, determinó que había indicios para creer que crímenes de lesa humanidad estaban ocurriendo, pero otro aspecto muy importante de este primer informe es determinar que había autoridades de alto nivel que tenían conocimiento de que actos de tortura, asesinatos, desapariciones forzadas estaban ocurriendo y no tomaron ningún tipo de medida para impedirlos o reprimirlos de alguna manera. El segundo informe de la misión también es sumamente importante
porque documenta la falta de independencia judicial en Venezuela y la impunidad por violaciones de derechos humanos. Entonces, en ese caso, incluso la misión lo que hace es analizar diferentes casos y documentos a los que ha tenido acceso, y aquí hago un paréntesis, la misión desafortunadamente no ha tenido la oportunidad de ingresar a Venezuela por oposición de las propias autoridades venezolanas, pero pudo determinar que el sistema de justicia ha servido como mecanismo para garantizar esa represión y no como un garante de los derechos. Y eso ha permitido que las autoridades sigan cometiendo posibles crímenes de lesa humanidad en el país. ¿Cómo se han hecho estos informes? Se ha conversado con familiares de las víctimas, se han recabado documentación, todos los informes de la misión tienen entrevistas, han tenido acceso a documentación por parte de los familiares, de las organizaciones que trabajan con los familiares de las víctimas, y por lo tanto son una fuente amplia de información, de pruebas, de evidencia que incluso pueden usarse en otras instancias, por ejemplo, en la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Sí, incluso estábamos viendo las declaraciones de Michelle Bachelet, a quienes teníamos en este momento en pantalla, quien aseguraba que no le habían permitido el ingreso a centros como el de Boleíta y también el helicoide, es decir, que no tienen la manera de constatar cuál es el estado de los presos políticos en Venezuela. Los familiares en este caso serían la única fuente que ustedes tienen de información acerca de en qué situación se encuentran en este momento los presos. Lo que te puedo decir, Marjorie, del trabajo que hacemos como organización internacional es estar en contacto con las organizaciones locales. Las organizaciones locales en Venezuela hacen un excelente trabajo para tratar de tener visibilidad en esos lugares donde no la tenemos. Y entonces, organizaciones nacionales que están en contacto con familiares de las víctimas o directamente con las víctimas, nos permiten entender qué es lo que está ocurriendo, porque desafortunadamente las autoridades no están permitiendo el ingreso de estos mecanismos internacionales, lo que dificulta mucho el trabajo de documentación y de investigación que estos organismos hacen. E incluso hay, por ejemplo, en el caso de la Oficina de la Alta Comisionada que se encuentra en Caracas, estas limitaciones a su trabajo y también las críticas que reciben por parte de las autoridades cada vez que emiten un informe, hacen sí que su presencia en el país penda de un hilo y penda de la decisión de las autoridades de decir que salgan de Venezuela. Por eso es tan importante que se mantenga el mandato de la misión de determinación de los hechos, porque si eso llegase desafortunadamente a ocurrir, la misión todavía podría seguir investigando estos abusos y estos graves crímenes que se cometen en Venezuela. En este momento, ¿cuál es la trascendencia de este voto para que se mantenga la misión? Porque, por ejemplo, los padres de Juan Pablo Pernalete, por mencionar solo un caso de este joven estudiante que fue asesinado en el año 2017 por una bomba lacrimógena lanzada por las fuerzas del régimen de Maduro, también exigieron esta renovación. El resto por supuesto, presuntamente todos estos casos están en investigación, esto según lo que manifiestan los padres de las víctimas a través de los diferentes medios de comunicación. ¿Cuál es la invitación, la participación que pueden hacer los familiares de las víctimas en medio de tanta impunidad? Pues Marjorie, lo primero es seguir pidiendo por la renovación del mandato de la misión de determinación de los hechos. Lo más importante es pedir sobre todo a los gobiernos de América Latina, que una vez lideraron la creación de la misión de determinación de los hechos, que esta vez presenten un texto pidiendo que se convierta en una resolución que permita la renovación del mandato de la misión. ¿Por qué esto es tan importante? Porque ante la falta de independencia judicial es clave que haya rendición de cuentas y un monitoreo a nivel internacional, que es lo que nos permite hacer la misión de determinación de los hechos. Los expertos han desempeñado un papel muy importante en estos dos aspectos, en la rendición de cuenta y el escrutinio internacional. Y por tanto, mientras en Venezuela estos familiares de las víctimas no puedan obtener justicia y los perpetradores continúen eludiendo las investigaciones, la renovación del mandato de la misión es imprescindible para que ellos puedan obtener un poco de justicia en los casos donde han perdido a sus familiares o donde fueron víctimas de torturas o
otros crímenes que pueden ser investigados por la Misión de Determinación de los Hechos. Muchos familiares de víctimas de las diferentes protestas en Venezuela, por ejemplo, recuerdo las del año 2017, pudiesen pensar que no tiene efecto el trabajo que realizan este tipo de organizaciones a favor de los derechos humanos, pero me gustaría que rescatáramos el punto de que los crímenes de lesa humanidad no expiran. ¿Qué significa que ustedes puedan tener todo este tipo de recaudación, de documentación, el seguimiento que se le hace al caso y la exposición de estos hechos ante la Corte Penal Internacional? Marjorie, es fundamental el tema de la recabación de pruebas. Por más de que pasen años, y de hecho, y desafortunadamente, el proceso de investigación ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y todo el procedimiento ante la Corte puede tomar años incluso para que se llegue a una sentencia, a una decisión final. Pero la recabación de pruebas, de evidencias, que es lo que hace la misión o que hacen las organizaciones en terreno, es fundamental porque va a servir para tener un caso fuerte ante la Corte Penal Internacional. Y es por esto que la misión para las organizaciones que suscribimos el comunicado que publicamos el día de ayer complementa y respalda el trabajo de la Corte Penal Internacional, de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque tiene una actuación a corto plazo, a diferencia de lo que puede pasar con la Corte Penal Internacional, que vamos a tener que esperar algún tiempo para tener resultados. Mientras la misión va a emitir informes y va a hacer investigaciones todos los años si renovamos su mandato. Gracias, Martina, por acompañarnos el día de hoy y compartir con la audiencia la importancia del trabajo que realiza esta misión. Nosotros estaremos haciéndole seguimiento y recordando a la población todo lo que está ocurriendo con esta misión y con este tercer informe que esperamos para el mes de septiembre. Feliz día y será hasta un próximo encuentro. Gracias, Marjorie. Feliz día. Estábamos conversando con Martina Rápido Ragos, de investigación senior para las Américas de la organización Human Rights Watch. Hacemos una breve pausa, al regreso mucho más de Buenos Días por BPI TV.